Uno. Hola, somos estudiantes de la carrera de quiropráctica. Tenemos la presentación de la enfermedad de artrosis. Nos presentamos. Juan Carlos Gámez, Jesús Aldama, Juan Guillermo Rivera, José Galicia Y Alejandro Campeón, su servidor. Empieza nuestra exposición. Bueno, pues les vamos a hablar en este momento de la artrosis. Es una enfermedad articular degenerativa progresiva. Su principal característica es la pérdida del cartílago en el área subcondral. Básicamente se manifiesta por cambios morfológicos, bioquímicos, moleculares y biomecánicos, tanto de las células como de la matriz. Es multifactorial con factores biomecánicos, como factor genético. Tenemos el gen procolágeno tipo 2, localizado en la cromosoma 12 y denominado COL2A1. Otros factores pueden ser un factor determinante para el desarrollo de la osteoartritis, la obesidad, a qué se dedica la persona, lo que es su ocupación, sus actividades deportivas, y también tenemos algo que son los estrógenos. Los estrógenos, cuando son administrados por algún tipo de terapia hormonal de reemplazo, también juegan un papel predominante. La prevalencia es normalmente en mujeres, y mayormente en mujeres, y afecta principalmente a partir de los 65 años de edad. La fisiopatología es a partir del agrandecimiento, la proliferación y la desorganización de los condrocitos en la parte superficial del cartílago articular. El aumento en el contenido del agua de la matriz con un descenso en la contracción de proteoglucanos y que esto proporciona la elasticidad. Hay proporción de citocinas y MMP que son vertidas en el líquido sinovial y activarán el condrocito de las capas más superficiales. Esto es en el circuito vicioso de la artrosis. Se produce una fibrilación y agrietamiento de la matriz en la vertical y horizontal a medida que las capas superficiales del cartílago van degradándose. Finalmente se pierde la totalidad de grosor y en determinadas proporciones quedando expuestas la placa ósea subcondral. El condrocito produce factores de crecimiento como TGFB y BMP, así como FGF y también IGF. Y estos dos primeros son anabólicos para el condrocito, pero también contribuyen en la formación del osteofito. El estrés físico causa el desprendimiento del hueso, esto es llamado ratón articular. La fricción alisa y pule el hueso expuesto, proporcionándose a un aspecto de marfil pulido. Fracturas pequeñas desencadenan trozos de cartílago, hueso subcondral al inferior de la articulación, dando lugar a la formación de cuerpos libres. Los huecos de las fracturas permiten que el líquido sinovial se vean empujados hacia las regiones subcondrales para formar quistes de paredes fibrosas. Los síntomas son progresivos y son dilatados y van agravando durante el tiempo. Hay dolor articular por el agente mecánico en reposo. También hay hinchazón. También hay dificultad para caminar y subir escaleras también. Crepitación. También el reposo provoca que los músculos que rodean a la articulación se atrofien. Y también hay contracturas musculares. Estas descompensaciones suelen acompañarse de la existencia de una inflamación por el derrame de líquido sinovial o de tendinitis de conformidad en las articulaciones con artrosis. El diagnóstico de la artrosis es sencillo, se basa en la evaluación de los síntomas y en la exploración física que realiza el médico al paciente. También interroga sobre otras enfermedades. El paciente otras enfermedades que padece el enfermo y qué tratamientos está recibiendo, y en él o en algún familiar padecen o padecimiento de algún tipo de enfermedades reumáticas
también sobre un traumatismo o alguna lesión. Ok. El tratamiento se basa a base de terapia física, control de peso, evitar la actividad de alto impacto, también fisioterapia con calor, rehabilitación también con rehabilitación de la articulación, AINES y analgésicos. También ya cuando son casos muy graves es el tratamiento quirúrgico. Bueno, enseguida vamos a presentar un cuadro comparativo de estas fisiopatologías y la diferencia que tienen entre estas enfermedades. Tenemos primero artritis reumatoide, que tiene ese factor de efecto cruzado y que empieza con un antígeno HLA-DR4, empieza también con una infección después de un virus, que puede ser parvovirus o Epstein-Barr, y aquí es donde empieza el efecto cruzado. Aquí va a tener una presencia de ciertos granulomas, y un factor que va a intervenir bastante es el factor de humedad, a diferencia de la artritis gotosa, que esta, en vez de tener un factor de efecto cruzado, es simplemente un aumento en la hiperuricemia, es un problema de una enfermedad metabólica, no se pueden metabolizar las proteínas, hay problemas en los glomérulos, hay una falla renal, no se pueden catabolizar las proteínas, no se pueden excretar y se empiezan a formar cristales de ácido monoúrico, los cuales empiezan a quedar en las articulaciones y empieza el proceso inflamatorio. La artritis séptica, esta no tiene ningún factor genético, es simplemente una infección por Streptococcus aureus, la cual es después de una cirugía de alguna lesión, la cual conlleva a que esta propague la infección y la cual se disemina principalmente por una vía hematogénica, una vía de continuidad, o otra por implantación directa. Se pueden también utilizar aquí por el problema de algunas inyecciones, algunas agujas, drogas o algunas prótesis que quedaron contaminadas. Y por último, la artrosis. Esta es una muy especial, pues no empieza como una enfermedad inflamatoria. Aquí el principal agente es el estrés mecánico, algunos por algunos aspectos genéticos, pero principalmente por un estrés mecánico. No es inflamatoria, simplemente los condrocitos en las capas superficiales se empiezan a deformar, empieza a haber un estrés, hay un desprendimiento que se le conoce como ratones articulares, invaden lo que es la cápsula sinovial y empiezan a afectar lo que es la articulación. Signos sin síntomas. La inflamación de la articulación se presenta en las 4 enfermedades. El dolor es ahí cambia, se presenta igual en las 4. En la séptica empeora con el movimiento. En la gotosa es nocturna y aumenta al mínimo roce. En la artrosis disminuye con el reposo. También la rigidez nada más la tenemos en la reumatoide y en la artrosis. En la reumatoide tenemos que es una rigidez matutina y puede durar hasta 1 hora. Tenemos también la deformidad. La deformidad se da igual en la reumatoide y en la artrosis. La deformidad en la artrosis es por nódulos se pueden dar nódulos de Ranvier. Tenemos reducción de la motilidad en la reumatoide, discapacidad y hinchazón. En la artrosis tenemos incapacidad de la funcional, edema. En otro punto donde también concuerdan es en la artritis séptica y gotosa es la fiebre. En la gotosa nos da fiebre con escalofríos. Tenemos tofos en la gotosa y tenemos casi cansancio. En la séptica tenemos se tiende a dar nada más por regular en una sola articulación. Aumenta la temperatura local y hay enrojecimiento en la articulación.
Ok, yo les voy a hablar lo que es el diagnóstico diferencial. Aquí lo dividimos en lo que fue clínico, de gabinete y de laboratorio. Principalmente en la artritis reumatoide se va a dar lo que son las articulaciones periféricas y asimétrico, lo que significa que se va a dar en ambos lados. Si se da en el derecho, se va a dar en el lado izquierdo. Es poliartritis, significa que ataca a más de 4 articulaciones, principalmente son muñecas, manos, principalmente es manos, muñecas, rodillas y pies. El principal, en comparación de la gotosa, es que es monoarticular y ataca, y es más frecuente en la rodilla, lo que se ataca cadera y hombro. Por ejemplo, en la gotosa igual es monoarticular, pero con el tiempo se convierte en poliarticular, que es aguda. En comparación de la reumatoide, hay dolor y rigidez en las mañanas que llega a durar solamente 1 hora. A comparación de la séptica, en la séptica hay mucho más dolor y aumenta con el movimiento. En la gotosa implica lo que son las articulaciones metacarpofalángicas del primer ortejo y la articulación astragalina y de tobillos y rodillas. Principalmente en la reumatoide hay lo que son panus reumáticos, o lo que se llama también una granulación en las articulaciones. Se encuentran quistes interóseos. En la séptica, las articulaciones infectadas hayan un aumento y de volumen, calientes y rojas. Se llega a notar cómo la articulación afectada es un poco más rojiza, se ve la tumefacción. En la gotosa comúnmente se presenta más lo que son los nódulos de Herrmann y de Buschmann. Igual que la séptica, son calientes, rojas y dolorosas, pero por lo ya mencionado, se van diagnosticando y se diferencian de eso. A comparación de la osteoartritis, hay crepitación en la articulación, hay una hinchazón y un edema. Y al igual que la gotosa, están los nódulos, los de Buschmann y de Herrmann. Y el movimiento es rasgo y disminuido. Igual, en todas se encuentra lo que es la inflamación. En lo radiológico, en la reumatoide vamos a encontrar lo que casi no es útil para diagnosticar, pero sí para ver el progreso que se tiene con el paciente y empezarle a dar un tratamiento. A comparación de la séptica, en la séptica hay anormalidades. En todas estas de laboratorio podemos ocupar lo que son gamagramas óseos y lo que es fluoroscopía. En la séptica, en una radiografía, lo que vamos a buscar o lo que diagnostica que es séptica es la hinchazón de tejidos blandos y el derrame sinovial, al igual que se empieza a diagnosticar que hay osteomielitis. En la gotosa hay cambios quísticos, se encuentra el síndrome de Marfan, que se ve lo que es lítico, la parte de los huesos, o también signo G de gota. Hay masas calcificadas en los tejidos blandos, o sea, lo que significa que ya se empieza a convertir en hueso. Y a comparación de la osteoartritis, se encuentra osteolitos, disminución del espacio articular, lo que significa que se ha desaparecido el cartílago y en caso de rodillas, que es más comúnmente ahí, se desaparecen parte de los meniscos. Hay una esclerosis subcondrial y igual anormalidades en el contorno óseo, esto más que nada en la parte cortical. En los de laboratorio casi todos son parecidos. Lo que se encuentra lo que es análisis de anti-CCP, y que en lo que casi todos se ocupan es la velocidad segmentaria globular, y se encuentra la proteína reactiva, análisis de líquido sinovial. Casi todos son lo mismo. La diferencia, por ejemplo, en gotosa es de que se busca en la séptica, se busca la tinción positiva de Gram y un cultivo de líquido sinovial. Igual se busca la sedimentación de glóbulos y la proteína C. Igual que en todos, se analiza el líquido sinovial. En la gotosa se hace una punción de aspiración de las articulaciones afectadas, en donde se encuentra una inflamación aguda o crónica. Y se hace biometría hemática y química sanguínea.
Y a diferencia de la osteoartritis, se hace reencuentro de leucocitos y se busca producción de queratán y un sulfato de ácido hialurónico. Y esto es todo, nuestra presentación. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Gracias. Gracias.